Qué bueno que podamos estar aquí en este lugar. Siempre es bueno congregarnos y exaltar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero compartir contigo una palabra. Vamos a leer en Lucas 5 un milagro que hizo el Señor Jesús en la vida de uno de los apóstoles más conocidos o más nombrados, que es el apóstol Pedro. Un hombre común y corriente, un hombre que estaba trabajando y en aquel lugar, en el lugar de su trabajo, allí esforzándose, pudo escuchar la palabra de Dios y recibir este milagro que vamos a compartir. Lucas 5, del 1 al 11, vamos a leer y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Iglesia, esta es palabra de Dios. ¿Qué te parece si le das tu mejor aplauso en esta noche? Aleluya. Gloria a Dios. Una palabra tremenda. Un milagro. Como muchos milagros que Dios hizo también en esta época. Tú sabes que a medida que voy transitando esta vida, esta tarea que Dios puso en mi corazón de llevar su palabra, de visitar otras iglesias inclusive, bueno, voy escuchando testimonios de milagros tremendos que el Señor hizo. En muchos casos hizo milagros de sanidad, en otros casos hizo milagros de prosperidad, restauración familiar. ¿Cuántos milagros maravillosos que los hermanos te cuentan a medida que los vas conociendo y que vas visitando distintos lugares? Bueno, aquí mismo hay muchos milagros, hay muchos testimonios de los hermanos, de lo que Dios hizo en su vida. Y tú sabes que esto es muy bueno, que Dios haga un milagro en nuestras vidas, pero esto es para despertar nuestra fe. Lo más importante luego del milagro va a ser la actitud que uno tome a partir de aquel milagro que Dios hace en nuestras vidas. Muchas veces la necesidad nos acerca a Dios. Muchas veces llegamos a Dios tal vez sin la intención de encontrarnos con un Dios que quiere cambiar nuestras vidas. Pero luego vamos comprendiendo el plan. Y esto va a ser lo importante. Claro que Dios quiere hacer un milagro y claro que Dios quiere verte bien, que tengas salud, que tengas prosperidad. Claro que Dios quiere ver a tu familia restaurada. Por supuesto, este es el anhelo de Dios. La Biblia dice: amado, en todo deseo que seas prosperado. Yo quiero que prosperes en todo, así como prospera tu alma. También quiero que tengas salud. Entonces la voluntad de Dios, dice la Biblia, que es buena, es agradable y es perfecta. Claro, los deseos de Dios, los planes que Dios tiene para tu vida son buenos, son agradables, son perfectos. Pero es tarea nuestra, es deber nuestro y responsabilidad nuestra poder entender ese plan y no simplemente quedarme con aquel episodio que
ciertamente fue maravilloso, pero era solo el comienzo. Tú sabes que dice la Escritura que el Señor andaba predicando la palabra de Dios y visitaba un pueblo, visitaba otro pueblo. Se iba de una región a otra región, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y dice que las señales y los milagros lo acompañaban, afirmaban la palabra de Dios, confirmaban que el Señor Jesús venía de parte de Dios. Los milagros y las señales son para confirmar su palabra. Lo que verdaderamente importa va a ser la palabra de Dios, lo que haga la palabra en tu corazón o en tu vida. Dice las Escrituras que el Señor estaba predicando la palabra, pero el gentío se amontonaba sobre él. Todos querían tocar al Señor. Todos querían tocar al hombre, tal vez. Todos querían un milagro, todos querían una señal, todos querían la prosperidad, la abundancia, la restauración, tal vez la sanidad. Pero dice que la gente se agolpaba y la gente no solo quería oír la palabra, sino también necesitaba un milagro. En este tiempo, la gente necesita un milagro. Hay muchas personas que hoy necesitan salir de los vicios. Hay muchas personas que hoy necesitan que Dios restaure su familia. Por eso va a ser tan importante que nosotros, los hijos de Dios, los que conocemos la palabra de Dios, tengamos la predisposición y el anhelo y la responsabilidad de ir y llevarle una palabra a aquellas personas, porque será la palabra de Dios la que cambiará sus vidas. ¿Qué sentido tiene si el Señor simplemente hace un milagro en aquella familia, pero esa familia nunca llega al conocimiento de Dios? Dice que en este caso el Señor predicaba la palabra. Y entonces, como la gente se agolpaba, la gente prácticamente se amontonaba sobre él, dice que el Señor tomó una decisión de pedirle la barca a aquellos pescadores que estaban en aquel lugar. Dice que el Señor le pidió la barca y apartó de tierra un par de metros aquella barca por dos motivos. Para apartarse un poco del gentío, de las personas que se amontonaban sobre él, pero también para usar de alguna manera como un amplificador el mar. Tú sabes que las ondas del mar actúan como un amplificador, entonces dice que de tal manera el Señor podía apartarse de la multitud. Ahora tendría una visión de todas las personas que estaban allí y su palabra se podría oír mucho más claramente. Entonces, el Señor no hacía las cosas sin un propósito. Como el Señor no hace nada en tu vida sin un propósito. Dios tiene un propósito. Dios sabe por qué hace las cosas. Muchas veces somos nosotros los que no entendemos los propósitos de Dios, pero nada lo hace el Señor sin una razón. Y esto también nos da una gran enseñanza. Tú sabes que hay iglesias que de alguna manera dicen o andan predicando o anunciando que el Señor hizo un milagro. Dice, y en mi iglesia llueve oro. Y el otro dice, y en la mía llueve pluma de ángeles. Y otro, por no quedarse corto, dice, y en la mía llueven diamantes. Nada hará Dios sin un motivo verdadero. Ya desde ahí te das cuenta que esto es una gran mentira. Dios no hará nada sin un propósito. Lo deja establecido en la Biblia. Dice que cuando se subió a aquellas barcas, el Señor ya tenía un plan con la vida de Pedro. Estaba predicando la palabra, pero también su mensaje llegaría al corazón de aquel varón que estaba allí trabajando. Dice las Escrituras que este varón se esforzó. Y Pedro representa la vida de cada uno de nosotros. Personas comunes y corrientes que nos hemos esforzado para conseguir la prosperidad. Nos hemos esforzado tal vez para mantener nuestra familia unida. Nos hemos esforzado para construir nuestro hogar. Para que muchas veces nuestros hijos no sufran como nosotros hemos sufrido. Pedro representa a aquella madre que, a pesar de que sus hijos no hicieron tal vez lo que ella tenía planeado, a pesar de que sus hijos no salieron tal vez como ella planeó, como ella quiso en su corazón, que sus hijos sean buenas personas, que sus hijos sean hombres de fe, que sus hijos sean hombres de trabajo, personas esforzadas, personas de bien en esta sociedad. Pero tristemente los hijos no salieron como ella planeó o como el padre planeó. Tal vez terminan siendo delincuentes, drogadictos, o terminan siendo
personas que hacen un daño en la sociedad. Y el padre dice, realmente este hijo no me salió como yo pensaba, como yo quería. Pero aún así ese padre o esa madre no baja los brazos. Sigue creyendo, sigue pensando que tal vez un día su hijo va a cambiar. Que en algún momento de la vida su hijo puede tal vez razonar, pensar y cambiar de conducta. Entonces no baja los brazos. A pesar de que se siente derrotado o derrotada por algún momento, pero no baja los brazos a pesar de que pierden el trabajo, a pesar de que muchas veces sufrimos embates en nuestra salud, perdemos la salud por un tiempo, tal vez las enfermedades nos golpean, la pobreza nos golpea, la escasez y cuántas cosas más que golpean al ser humano, a la persona que quiere prosperar, a la persona que quiere salir adelante, a la persona que tiene buenos sueños, buenos anhelos. Se encuentran con que hay un mundo de maldad, se encuentran con que la vida no es fácil, pero aún así se levantan, aún así no pierden la esperanza, aunque con muy pocas fuerzas, aunque con muy poca esperanza tal vez, pero aún la conservan, pero aún tienen fuerzas para levantarse al otro día, pues dice que Pedro, aún no habiendo pescado nada en toda la noche, y esto significaba una derrota tremenda. Imagínate, los impuestos hay que pagarlos, los servicios hay que pagarlos, a los hijos hay que darle un alimento, a los empleados hay que pagarles. Y quién sabe cuántas cosas más había que pagar. Pero dice que esa noche no pescaron nada. Aquel día no había dinero, aquel día no había ganancias. Aquel día era un día oscuro para su economía. ¿Cómo ir con las manos vacías a la familia? ¿Cómo ir ante el gobernante y decirle no tengo para pagar los impuestos hoy? ¿Cómo ir delante de los empleados, de los ayudantes y decirle hoy no tengo para pagarte este día de trabajo, no hemos prosperado, no hemos vendido nada, no he trabajado, no hay ingreso en mi casa? Bueno, esta era la situación de Pedro. Una situación que muchas veces nos tocó vivir. Pero aún así dice que Pedro se encontraba allí con un poco de esperanza, tal vez frustrado, tal vez enojado, desilusionado. Sabe Dios cuántas cosas más había en el corazón de Pedro. Preocupación, afán, seguramente. Tú sabes que cuando no hay dinero en los hogares, la preocupación viene al corazón del padre o de la madre. Y esto muchas veces trae hasta conflictos familiares, hasta conflictos en la pareja. No es como lo dicen por ahí, contigo pan y cebolla, dicen. Contigo hasta la muerte, aunque no tengamos ni para tomar mate, pero no es así. Tarde o temprano esto termina desgastando la pareja, la relación, la familia, cuando no hay ingresos, cuando no hay que comer. Obviamente, todo esto trae desgaste, trae preocupación, trae divisiones en una familia. Entonces Pedro estaba allí, seguramente con toda la preocupación de una persona normal, de una persona que es responsable. Cuenta las Escrituras que este varón, a pesar de este día oscuro, de esta derrota, dice que él estaba allí junto con otros hombres, junto con otros pescadores, lavando las redes. ¿Para qué lavaba las redes?, dirá alguno, si no pescaron nada. Porque se estaban preparando para un día más. Aún sus esperanzas no estaban totalmente muertas. Aún sus fuerzas no estaban totalmente abatidas. Aún había un poco de fuerzas. Aún había tal vez la esperanza de un día mejor. Pero lo que Pedro no sabía es que Dios tenía un plan para su vida. Lo que Pedro no sabía, que allí en ese lugar, en el lugar de su trabajo, en el lugar de su preocupación, en el lugar de su frustración, encontraría a Dios. Cuenta las Escrituras que el Señor le pide la barca. Tú sabes que cuando nos va mal en la vida, generalmente las personas están predispuestas para lo malo. Cuando la vida nos golpea, cuando la vida es dura, generalmente el varón o la mujer está predispuesta para recibir lo malo y para dar lo malo.
Dice como aquel animal que fue golpeado. Lejos está de mí comparar a un ser humano con un animal, pero a veces las actitudes son las mismas. Tú sabes que cuando un animal es maltratado y de repente tú te acercas tal vez con la intención de acariciar a aquel animal o aquella mascota, pero como tuvo toda una vida de golpes, no conoce lo que es una caricia, no conoce lo que es un abrazo, no conoce lo que es un mimo. Entonces aquel animal tiende a defenderse y tú dices, pero no te quería hacer nada, quería acariciarte, quería darte un poco de amor, pero como aquel animal lo único que conoce son los golpes, es el enojo, el rechazo de las personas, entonces tiende a defenderse. Bueno, cuando nos va mal en la vida, muchas veces actuamos así. No podemos entender que haya alguien que se acerca a nosotros sin ninguna mala intención, simplemente con la intención de que conozcas a Dios, de que prosperes, de que tu familia sea restaurada. Y entonces la mente y el corazón nos juegan una mala pasada y la persona de alguna manera se pone en guardia y dice, bueno, ¿qué será que me quieren sacar? ¿Cuándo vendrá el golpe? ¿Cuándo vendrá la desilusión? No podemos creer que Dios se acerca a nuestras vidas y que nuestras vidas pueden cambiar. Entonces es como que todo el tiempo estamos en guardia. Como que todo el tiempo nos queremos defender o estamos esperando el golpe bajo. Pero no es así. Dios quiere bendecir tu vida. Dice que el Señor le dice a Pedro, préstame tu barca. Dice así en las Escrituras. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Dice que el Señor le pide la barca, todo un simbolismo de lo que muchas veces Dios nos demanda. La barca es tu vida. La barca es aquello que hasta ahora te mantiene a flote o hasta ahora te dio las herramientas para que tú puedas sostener tu vida, tu familia. Y muchas veces Dios nos demanda y nos pide una adoración y nos pide una oración y nos pide un pequeño esfuerzo muchas veces en la iglesia, en lo que sea. Y como la vida nos trató mal, entonces es como que nuestro corazón no está predispuesto a dar. Pero dice que Pedro tenía un corazón distinto a pesar de la frustración, a pesar de no haber pescado, a pesar de que ese día no había dinero ni alimento tal vez para su familia. Dice que Pedro dijo, allí está la barca. Y el Señor le rogó, apártala un tanto de tierra. Y a todo esto Pedro accedió, obedeció, tuvo un buen corazón. Pero dice que él, mientras seguía lavando las redes, el Señor predicaba la palabra. Dice que aquella multitud estaba allí escuchando la palabra de Dios, pero en el corazón de Pedro la palabra estaba siendo sembrada y la palabra estaba cautivando el corazón de Pedro de una manera distinta al resto de toda aquella multitud. Un milagro vendría después, pero primero la palabra sería predicada, pero primero la semilla sería sembrada en el corazón de Pedro. Dice las Escrituras así, que el sembrador salió a sembrar. Y dice que parte de la semilla va a caer junto al camino, parte de la semilla va a caer junto a los espinos, parte de la semilla va a caer junto a las rocas, pero parte de la semilla va a caer en una buena tierra. Dice las Escrituras que tanto aquella semilla que cae en el camino como la que cae junto a los espinos, junto a las rocas, dice que tuvieron corta duración, una más que otra, pero tuvieron corta duración. Pero la semilla que cayó en una buena tierra, dice que aquella semilla comenzó a germinar. Esto nos habla de un buen corazón. Luego los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, cuando estaban ya más en intimidad, cuando la multitud se fue, le dijeron, Señor, explícanos la parábola del sembrador. Bueno, dijo el Señor, la semilla es la palabra de Dios, la palabra que predicamos aquí, cada día, cada vez que tenemos una enseñanza, cada vez que tenemos
una reunión los miércoles, los domingos, los sábados para los jóvenes. Y así cada vez que los hermanos salen a predicar una palabra, dice el sembrador salió a sembrar. Lleva la semilla es la palabra de Dios, que cae en el corazón de los hombres. Y tú sabes que si tu corazón es un buen corazón, como el corazón de Pedro, si es un corazón que está dispuesto a ser guiado por Dios, entonces allí la semilla comenzará a crecer de una manera distinta. Hasta ahora puedes haber sido el peor de los seres humanos. Puedes haber sido el peor de los padres, el peor de los hijos, la peor de las madres o de las hermanas, el peor ser de esta sociedad. Pero cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, si tienes un corazón permeable, si tienes un buen corazón, entonces la palabra de Dios será aquella semilla que comenzará a germinar. Y dice así la palabra, que la fe es como un grano de mostaza. La palabra que cayó en el corazón comienza a traer fe en tu corazón. Y ahora aquella pequeña semilla comienza a crecer y a crecer y a crecer en tu corazón. Bueno, así estaba Pedro escuchando la palabra mientras trabajaba. El Señor predicaba. El Señor le hablaba del reino de los cielos. El Señor traía esperanza a las multitudes, a los pueblos. El Señor le hablaba acerca del pecado, acerca del arrepentimiento, acerca del plan que Dios tenía para sus vidas. Pero muchos de ellos no recibieron la palabra. Muchos de ellos tal vez estaban esperando que el Señor termine de predicar para recibir su milagro. Pero dice que el corazón de Pedro fue tocado de una manera distinta. Y el Señor lo sabía y el Señor conocía. Dice la Biblia que Él pesa nuestros corazones. Él conoce lo más profundo, hasta de los pensamientos del ser humano. Él sabe lo que tú estás pensando. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe si aún hay tristeza, si aún hay angustia, pero también sabe si hay un poco de esperanza en tu corazón. También Dios sabe si tienes el anhelo de cambiar, de ser un mejor padre. Dios sabe cuando hay un remordimiento en tu corazón, tal vez por tu vida pasada. Dios conoce, Dios sabe el pesar que hay en tu corazón, la tristeza, lo que te ocurrió en tu infancia, en tu adolescencia, en tu adultez, lo que te esforzaste. Tal vez quisiste lo mejor para tu familia, pero dentro de ese querer lo mejor, a veces cometemos errores muy graves. Y el Señor lo sabe. Y el Señor sabe pesar aquel corazón. Pero también conoce que hay un corazón de una persona que quiere cambiar. También conoce tu imposibilidad, mi imposibilidad de cambiar. Y dice que el Señor en un determinado momento, después de predicar la palabra, primero está la palabra de Dios. Por eso es tan importante la palabra. Por eso es tan importante que tú entiendas el plan que tiene Dios para tu vida. Porque de otra manera, ¿a qué Dios seguirás? ¿A qué Dios amarás? ¿Y a qué Dios servirás? Justamente hablábamos con mi esposa, creo que esta mañana, y hablábamos de algunos casos. Y nos hacíamos, o más bien ella me hacía una pregunta y me dice, pero ¿por qué en algunos casos sucede de tal o de cual manera que tal vez los hermanos o personas que recibieron milagros tremendos terminaron apartándose, o personas que les servían a Dios? Y yo le digo, generalmente esto ocurre porque no conocen a Dios. Es como si tú recibieras un regalo de alguien desconocido. Sí, por un tiempo valorarías aquel regalo, pero no conocerías al que te regaló. Y por lo tanto no podrías apreciar, no podrías amar a aquella persona. Lo mismo sucede con Dios. Si tú no lo conoces a Dios, si tú no tienes un acercamiento con Dios, pues para ti será solamente una persona que te dio un regalo. Solamente será que recibiste por un momento el gozo y la alegría de tener algo nuevo, sea tu salud, sea tu familia, sea la economía. Pero cuando tú conoces a Dios, como decía la alabanza, Señor, enséñame a conocerte, a amarte. Entonces uno ahora le sirve a Dios por amor. Ahora uno obedece la palabra de Dios por amor.
Dice que en Pedro comenzó a nacer una esperanza, algo distinto. Su corazón fue conmovido, su corazón fue tocado. Es así que el Señor le dijo, así cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Un acto de obediencia. Señor, toda la noche lo he intentado. Señor, toda la vida he intentado cambiar a mi familia, a mis hijos. Señor, toda la vida he intentado prosperar. Señor, toda la vida he intentado cambiar mis conductas, dejar los vicios. Toda la vida he tratado de ser un buen hombre, una buena mujer, pero no lo he logrado, Señor. Toda la vida he tratado de acercarme a ti, pero no lo he logrado. Entonces la frustración viene en nuestras vidas. Pedro le dijo: Señor, toda la noche hemos intentado, ya hemos hecho el esfuerzo. No es que hemos estado con los brazos cruzados este tiempo, ya hemos confiado, hemos creído, pero ahora tenía una nueva oportunidad, ahora era un nuevo tiempo y por alguna razón dice que Pedro le obedeció al Señor y le dijo: Señor, hasta aquí nada he logrado, pero ahora que tú me das esta palabra, ahora que tú me hablas, voy a obedecer tu palabra. Y muchas veces llegamos así a la presencia del Señor, con necesidades, frustrados, y tal vez hemos trabajado, pero ahora el Señor te dice: ahora tienes que intentarlo a mi manera. Y esto va a marcar la diferencia. El Señor le dijo a Pedro: ve y echa la red a la derecha, boga mar adentro, vuelve a aquel lugar, vuelve a esforzarte, vuelve a prepararte, vuelve a creer, vuelve a confiar. Ahora no lo vas a hacer solo, dijo el Señor. Ahora yo estaré contigo, aleluya. La palabra dice que Él va a estar con su iglesia, aleluya, hasta el último día de nuestras vidas. Ya no estáis solos, dijo el Señor. Gloria a Dios. Y dice así: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Un plan tenía el Señor, y el plan no era hacer un milagro. Esa fue la herramienta que el Señor utilizó. El plan del Señor era que este varón pueda tener un propósito en su vida. El plan del Señor es como el plan que tiene para tu vida. Y tú lo tienes que comprender, y tú tienes que entender y lo tienes que buscar. ¿Cuál es el plan? Primeramente, la Biblia dice que Él te quiere bendecir para que tú seas un canal de bendición. Dice la Biblia que Él nos constituyó a nosotros, los hijos de Dios, nos dio el ministerio de la reconciliación. Es lo primero que Dios te da. Tú tienes la capacidad de reconciliar a los perdidos con el mismo Dios que te llamó a ti. Dice que el Señor le dijo así a Pedro: no temas, Pedro, desde ahora tu plan será un plan mayor. Vas a tener un propósito en esta vida. Vas a ser un pescador de hombres, alguien que gana almas, alguien que saca a las personas de los vicios, alguien que saca a las personas de las garras de Satanás, de la prostitución, del alcoholismo, de la drogadicción y de cuantas cosas más que muchas veces este mundo con sus maldades tienen atrapadas a las personas, y las personas se esfuerzan y no pueden salir. Pero dice que el Señor le habló a Pedro y le dijo: Pedro, tranquilo, no estés así, no temas. Tú sabes que la actitud de Pedro es una actitud para imitar en estos días. Dice que cuando Pedro vio este gran milagro, esta gran pesca, significa un milagro de prosperidad. Pues lo que vino aquel
aquel momento eran peces, pero obviamente esto significaba prosperidad. Luego lo venderían y tendría para cumplir sus sueños, para pagar todo lo que en un momento no lo pudo hacer. Ahora tendría dinero para sus hijos, para pagar los impuestos, para pagar a los empleados y sabe Dios cuántas cosas más podría adquirir con aquel dinero en ese día. Pero dice que Pedro pasó por alto este milagro. Pedro entendió que aquel varón que le dio una orden, que le dio una palabra, no era un hombre más, no era un predicador más. Pedro entendió que detrás de él había un respaldo de parte de Dios. Tal vez no lo reconoció como el Hijo de Dios en su primer momento, pero entendió que era un hombre de Dios. Entendió que era un enviado de Dios y que tenía el respaldo de Dios. Algo le dijo en su corazón: este no es un hombre más, no es un predicador más. Este no es un fariseo que simplemente predica la palabra, pero no tiene el respaldo de Dios. Pues dice que la palabra de Dios llegó al corazón de Pedro. Y respaldando aquel mensaje, ahora venía el milagro. Primero la palabra, primero el entendimiento, primero el conocimiento. Esto es lo mejor. La Biblia dice: bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Primero, es mejor que podamos aprender de Dios. Claro que muchas veces el milagro despierta la fe, pero también muchas veces las personas se quedan con el milagro. Pedro podría haber dicho: bueno, un milagro tremendo. Me voy a comprar 2 barcas más y voy a continuar con mi trabajo y voy a prosperar. Y así, bueno, mi familia tendrá un buen pasar y demás. Y todos los planes que cualquiera de nosotros haría. Si hoy tuviera un dinero extra, si hoy pudiéramos conseguir un trabajo que nos dé y podamos cumplir los sueños, los anhelos. Lo primero que el ser humano piensa, dice: bueno, me voy a comprar un auto, voy a terminar mi casa, me voy a ir de viaje. Pero dice que Pedro hizo todo lo contrario. Dejó allí los peces y vino a la presencia de Dios. Y dice que se arrodilló y le dijo: Señor, yo soy un hombre pecador, perdóname. Sintió convicción en su corazón. Pasó por alto el milagro. Tú sabes que muchas personas le piden la prosperidad a Dios. Muchas personas anhelan un buen trabajo y la prosperidad, pero lo que no saben en su corazón que tal vez esa misma prosperidad lo va a destruir y lo va a apartar de Dios. Y entonces nos pasamos la vida pidiéndole a Dios la prosperidad. ¿No será que la prosperidad te va a apartar de Dios? Hay personas que reaccionan así: cuando tienen dinero se apartan de Dios, se olvidan de Dios. Ahora tienen muchas ocupaciones, ahora tienen muchos trabajos, ahora tienen que atender sus empresas y los empleados y demás. Y aquel que le dio el milagro, y lo que tendría que ser una bendición, termina siendo de maldición. La Biblia dice así, que Dios le permitió a muchas personas tener dinero, pero no les permite disfrutar del dinero. Qué triste. Qué triste que podamos tener dinero, pero no podamos gozar, no podamos tener nuestra familia unida. Tenemos el dinero para viajar, pero no me sigue ni mis hijos, ni mi esposa, no me sigue nadie. No quieren ir conmigo porque mi carácter es insoportable. Bueno, así me contaba un pastor no hace mucho, un testimonio. Aún cuando él era un congregante, un predicador de la palabra, dice que un varón vino a la iglesia y luego vinieron muchos aquel día, y dice que luego le tocó visitar a un varón. Cuando fue a aquel lugar se sorprendió porque era una zona de quintas, era una zona donde vive gente adinerada y le costaba mucho encontrar el lugar. Dice: no será una equivocación, porque este lugar es lugar de ricos, gente de mucho dinero. Y entonces dice que preguntando, entró en aquel lugar donde era un barrio privado, tenía seguridad y demás. Y entonces preguntó por este varón y dice: sí, aquí vive. Entonces llamaron por teléfono, porque así sucede en los barrios privados, no te van a dejar pasar. Y le avisaron a aquel varón y dice: sí, déjalo pasar.
Entonces pasó y llegó hasta su casa y dice que era un lugar maravilloso, un lugar con muchas plantas, con piletas y demás. Una finca, un barrio privado, un lugar maravilloso donde solo acceden las personas que tienen mucho dinero. Entonces, bueno, aquel varón lo invitó a pasar a su casa, comenzaron a hablar y demás, y dice que mientras hablaban, dice que este pastor me contaba y dice, yo pensaba, ¿qué necesidad puede tener este hombre? ¿De qué le puedo hablar? Dice que tenía un auto al frente de su casa, al costado tenía otro, y así había otras casas más alrededor de la suya. Pero dice que aquel varón estaba solo en esta prácticamente una mansión. Y después de haber hablado mucho tiempo, dice que se anima y le dice, perdóneme, dice, pero ¿cuál es su necesidad? Y dice que este varón le dice, ¿ves las casas que están alrededor de la mía? ¿Sí? Casas, autos, piletas, parcelas hermosas, lugares que generalmente la gente común como nosotros tal vez sueña tener o prácticamente a veces ni soñamos porque decimos, nunca vamos a llegar a eso. Pero este varón lo tenía. ¿Ves esas casas? Le dijo, sí. Bueno, dice, esa casa de mi hija, la otra casa de mi hijo, y así. Y esos autos también, esas camionetas también son de ellos. Dice, y esta casa que está aquí, dice, es la casa de mi esposa. ¿Cómo la casa de tu esposa? Sí, dice, ella vive en otra casa, no vive conmigo. Y sus hijos, y ahí viven, dice, a unos pasos. Pero no podemos estar juntos. Pero no podemos comer juntos, no podemos pasar una fiesta juntos, no podemos ir de vacaciones, no podemos ni mirarnos a la cara, dice. 5 minutos estamos juntos y ya todo es un problema. El dinero pasó a ser un problema para ellos. Lo que tendría que ser una bendición. Y ahí se cumple la palabra, dice, Dios le permitió tener dinero, pero no disfrutar de ellos. Y para ellos las empresas eran un problema. Y todo era causa de discusión. Y este varón se sentía solo con todo el dinero que tenía. Con las casas, con la familia, lo poseía todo. Pero no lo podía disfrutar. Había angustia, había tristeza en su corazón. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve muchas veces el dinero si no tenemos la capacidad de disfrutar? ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve la prosperidad? ¿De qué sirve un buen trabajo si aquel trabajo te va a alejar de Dios? Te va a alejar de tu Creador y te va a hacer perder la salvación. Pedro lo entendió y dijo, está bien, he pescado y es un buen milagro de prosperidad, pero supo a dónde ir. Supo a quién tenía que rendirle honor, a quién tenía que pedirle perdón. Dice que vino delante del Señor y se postró y se arrodilló. Y dice que un gran temor sobrecogió su corazón. Qué bueno es cuando uno puede ver a Dios en el milagro. Y no cuando uno simplemente puede ver el milagro. Y tal vez en esta noche estás necesitando un milagro. Y ruego a Dios y creo con todo mi corazón que Dios puede hacer un milagro como lo hizo en mi vida, como lo hizo en la vida de muchos hermanos. Pero si Dios te diera hoy la salud, ¿qué harías? Si Dios te diera hoy la prosperidad, ¿qué harías? Si Dios te diera tus sueños y tus anhelos hoy, ¿sería para honrar a Dios o sería para apartarte de Dios? ¿Sería para servirle a Dios? ¿Entenderías que Dios tiene un plan con tu vida? ¿O aquel milagro te daría rienda suelta para que hagas lo que quieras? ¿Qué harías? Deberías planteártelo. Esta palabra nos deja una gran enseñanza. Pedro comprendió que aquel milagro era una puerta abierta para acercarse a Dios. No era una puerta abierta para salir corriendo. Era una puerta abierta para conocer el plan que Dios tenía para su vida. Era una puerta abierta para las bendiciones, las verdaderamente importantes
las que no se pierden, las que verdaderamente se disfrutan en el corazón, en esta vida y en la vida postrera. Imagínate. Allí estará lo verdadero, lo que estamos viviendo hoy, lo que poseemos hoy. Dice la Biblia que esto es efímero. En algún momento se va a terminar. En algún momento vas a dejar de disfrutar. Por más que lo poseas todo, cuando venga la enfermedad, cuando venga la vejez, cuando ya no reconozcan ni a tus hijos. Bueno, ¿de qué te servirá todo lo que posees? Claro que nadie quiere pasarla mal en esta tierra. Tampoco es la voluntad de Dios. Pero si tú pones en primer lugar aquellas cuestiones que luego pierden valor, entonces habrás perdido lo verdaderamente importante. La Biblia dice que lo pongamos a Él en primer lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todo lo demás te será añadido. Aleluya. Gloria a Dios. Te invito a ponerte de pie. Dice así las Escrituras. Asimismo, de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Todos aquellos varones que estaban allí trabajando comprendieron, entendieron que estaban delante de alguien distinto, de alguien con un mensaje poderoso, de alguien con el respaldo de Dios. Tal vez en un primer momento no entendieron que era Jesús, el enviado, el Mesías, como muchas veces nosotros no entendemos. Venimos a buscar un milagro, venimos porque tenemos una necesidad, pero nos encontramos con Jesús. Ruego a Dios que este sea tu caso, que tú puedas encontrarte con Jesús. Aquellos que están por las redes sociales y muchas veces hacen sus pedidos de oración, y está muy bien, pero ruego a Dios que detrás de ese pedido de oración también haya un corazón predispuesto para encontrarse con su Dios y puedan reconocer esta oportunidad maravillosa que Dios le da. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué pasó aquí? Supieron reconocer lo verdaderamente importante. Fuera de Dios no hay nada. Fuera de Dios hay tristeza, hay angustia, hay decepción, hay soledad, hay frustración, hay enojo. Y por más que tengas riquezas, pero no podrás disfrutarlo. Este varón estaba lleno de riquezas, pero dice que tenía una soledad tremenda en su vida, en su corazón, una angustia de no poder compartir con su familia, con sus hijos. Fuera de Dios no hay nada. La Biblia dice así: alejado de mí, nada podréis hacer. ¿Cómo que no, pastor? ¿Puedo hacer de todo? Sí, podrás hacer de todo, pero nada podrás disfrutar, nada podrás aprovechar, nada será verdaderamente grato, nada llenará tu alma y tu corazón como tener a Cristo en tu corazón, como tener la palabra de Dios, las promesas de Dios para tu vida, como tener la fe bien arraigada en tu corazón y en tu familia. Nada llenará más de gozo tu alegría que saber, de gozo tu corazón, que saber que Dios está contigo y que Dios te ama y que tiene un plan para tu vida y que quiere lo mejor para tu vida. Nada se compara a eso, de poder venir a su casa, levantar las manos a los cielos, saber que adoramos a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que se preocupa por nosotros, y estar predispuesto a escuchar la palabra, que será lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que será la que nos guía. Nada puede reemplazar esto. Por eso el Señor dijo: alejado de mí nada podréis hacer. Todo lo que yo tengo para ustedes, el plan que yo tengo para sus vidas, los planes maravillosos, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, si te apartas de Él, nada podrás hacer. Pero dice así las Escrituras: pero si tú te quedas junto a Él, dijo el Señor, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y si ustedes están, dice, unidos a mí, entonces ustedes comenzarán a llevar frutos. Una promesa tremenda. Tu vida dará fruto, tu vida será agradable a los ojos de Dios. Tu vida
darás fruto para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, para tus compañeros, para tus parientes, para conocidos y desconocidos. Tú serás una planta fructífera, porque estarás junto al Señor. El Señor será aquel que te afirma la fe, aquella planta que le da vida, que le da savia a las hojas. Y a su vez, dice que aquellas ramas pueden producir fruto. Y cuando lleves más fruto, dice la Biblia, la palabra de Dios, dice, entonces en esto es glorificado mi Padre. Cuando tú comprendes el plan de Dios para tu vida y comienzas a poner a Dios en primer lugar, tal vez entonces venga la prosperidad, porque entonces con tu prosperidad vas a honrar a Dios. Con tu salud vas a honrar a Dios, con tu familia vas a honrar a Dios, con tus dones vas a honrar a Dios, con tu ministerio y con todo lo que sueñas y anhelas, lo vas a poner en las manos de Dios. Y Dios va a saber multiplicar. Y Dios va a saber darte nuevas fuerzas para continuar, para seguir siendo un canal de bendición en esta tierra. Amén. Y dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Comprendieron el plan. Comprendieron su llamamiento. Milagro y llamamiento. Milagro y plan de Dios. Un milagro maravilloso. Pero más maravilloso el llamamiento. Será maravilloso el milagro que Dios haga en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, yo también lo quiero. Amén. Pero será más maravilloso el plan que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Claro que sí. Mira, tal vez has venido por primera vez, o tal vez estás en las redes sociales y has comprendido que Dios te está llamando a través de esta palabra. Y que Dios quiere hacer de ti un varón o una mujer de bendición. Quiere bendecirte y ser de bendición. Bueno, te animo a que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores, y te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Ayúdame a encontrarme contigo, a seguir el plan que tú tienes para mi vida, a ser obediente a tu palabra y a tener una vida de entrega y de fe para con nuestro Señor. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra y por darme la vida eterna. Amén y amén. Gloria a Dios, iglesia. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Fiesta en los cielos. Cuando alguien se vuelve a sus caminos. Gloria a Dios. Bueno, iglesia.